Bueno, el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México. Es un esfuerzo para incrementar las inversiones en nuestro país y desde luego pues el crecimiento económico. ¿En qué consiste este plan? Es un plan que tiene sentido económico, político, en fin. Vamos a platicarlo con Sofía Ramírez, ella es directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantada de estar aquí contigo en este inicio de año. Gracias, feliz año. Igualmente. Y Pepe Yuste, él es especialista en finanzas públicas. Pepe, qué gusto tenerte aquí en la mesa. Qué gusto, Leo, feliz año. Gracias, feliz año. Pues vámonos ahora sí que por lo básico. Sofía, ¿qué es el Plan México? El Plan México me parece que es una ruta a partir de la cual se tiene que leer prácticamente cualquier otra acción de gobierno, incluso el Plan Nacional de Desarrollo. Ya traíamos varias cosas anticipadas, por ejemplo, el tema laboral de los salarios mínimos y demás, desde los 100 puntos, tú te acuerdas, en la campaña que ya conocíamos. Ahora, me parece importante que en este momento de coyuntura pues francamente crítica en la relación bilateral con Estados Unidos, donde vamos a empezar la revisión del TEMEC hacia el 2026, pues me parece importante que ya empecemos a hablar justamente de los temas que nos duelen. Y de fondo, aquí lo que tenemos es un planteamiento que nos permite identificar cuáles son los rubros donde México tiene que actuar hacia adentro para poder tener pues una propuesta hacia afuera. Yo te diría que ese es el Plan México. ¿Tú cómo lo ves, Pepe? ¿Cómo lo lees, el Plan México? Fíjate que lo comentaba Sofía, que era una ruta, yo lo vería como una, sí ruta, pero más bien una brújula. A ver, Leo, estamos hablando de un plan que no ha existido durante años en México, que venimos de un sexenio perdido en crecimiento. Entonces es el primer plan que te dice, oye, vamos a poder crecer. Plantea 2.5% de crecimiento, me parece correcto, y te plantea los cómo. Que lo logremos hacer ya es otro tema, ¿no? Ya ese ya es otro desafío muy grande en cada uno de ellos. Pero te plantea los cómo. Además es un plan sí he hecho y sí he escuchado con la iniciativa privada, con los empresarios. O sea, sí es un plan que a mi gusto, sí ya es manufactura propiamente de Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que veníamos de las reformas de López Obrador, ¿no? Que eran pues, todas heredadas y Sheinbaum las tomó como suyas. Pero entonces, y ahí sí, como que el gobierno tendrá que decidir con qué se va. Porque parecería totalmente distinto, ¿no? Por un lado, pones incertidumbre jurídica con reforma judicial, incertidumbre en Estado de Derecho con seguridad que no sabemos qué va a pasar, incertidumbre con la otra reforma de órganos autónomos de desaparición, incertidumbre con el Infonavit. Pones incertidumbres y por otro lado les das un plan de mucha certeza, que hay que elaborarlo, pero de mucha certeza. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué gobierno, cuál eres tú? Es que exacto, creo que ahí está la contradicción, ¿no? O sea, al final del día... la pregunta, Sofía, Pepe, es ¿por qué tendría que arriesgar mi dinero en México? Teniendo tantas posibilidades de inversión en otros lados, ¿no? Hoy en día cualquiera puede invertir en cualquier parte del mundo prácticamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a invertirle y arriesgar mi dinero en México? Es una gran pregunta. Altagracia Gómez te hubiera dicho ayer, porque de todas maneras nunca ha sido fácil, pero lo que yo te diría es, México sigue siendo, en relación con otros países de Latinoamérica, un país que todavía tiene los fundamentales macroeconómicos bien puestos. La autonomía del Banco de México. Hay una ruta hacia la consolidación fiscal, que ese será todo otro tema, si vamos a poder llegar o no, pero ya también está una ruta y un compromiso. Y me parece que eso hace que México, en el comparativo de Latinoamérica, por ejemplo, o de otros países emergentes, se vea de manera muy atractiva. O sea, la macro está bien, vamos a ponerlo así. La macro está bien en el filito. Sí, porque las finanzas públicas están en el filito, ¿no? En el filito, pero por eso decía yo que... Y la otra cosa que me parece importante es justamente, todavía hay como cierto margen muy importante entre la tasa de interés, por ejemplo, que hay en Estados Unidos y en México. En México sigue siendo todavía muy caro endeudarte, pero suena muy interesante invertir. Es un país que es todavía más joven que Estados Unidos en términos poblacionales. Es un país que además pues, tiene el potencial de ser la proveeduría de Estados Unidos, porque de fondo yo creo que la pregunta con Estados Unidos es ¿de dónde quiere su déficit? Y esto lo hemos oído con Luis de la Calle a lo largo de muchos años. Si de China o de Asia o de México y de Norteamérica. Estados Unidos no puede cerrarse al mundo y disminuir o eliminar el déficit de todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿quieres que sea cerca, en México? ¿Quieres que además tu vecino sea próspero, donde la migración pues sea una elección y no una necesidad de vida? Bueno, pues entonces Estados Unidos tendría que elegir lógicamente por México. Pero bueno, pues la lógica en estos tiempos de incertidumbre no es lo fuerte. Sin embargo, esas son las tres razones por las cuales yo invertiría en México, o yo le diría a los inversionistas que pues México sigue siendo un lugar atractivo.
términos relativos, fundamentales macro, y el futuro de Norteamérica está por decidirse si quiere la proveeduría regionalmente o en otro lado del mundo, muy lejos. Pero por otro lado está lo que tú decías, ¿no? O sea, la incertidumbre del Estado de Derecho, de agencias reguladoras, en fin, ¿no? Pero tú, o sea, porque creo que este plan México es eso, ¿no? Es, miren, vamos a poner las condiciones para que vengan a arriesgar su dinero a México, para que inviertan más, sobre todo los extranjeros, ¿no? Mira, el gobierno yo creo que se dio cuenta, Leo, que se nos está yendo el nearshoring, la oportunidad del nearshoring se nos está yendo, ¿no? Eso comentaba Sofía. A ver, son inversiones en Asia y con la guerra comercial China-Estados Unidos que pueden venir a México para exportar a Estados Unidos. ¿Esas inversiones van a llegar a México para exportar a Estados Unidos? Porque además se nos viene otra variable totalmente distinta, que es Donald Trump. ¿Qué tal si Donald Trump dice, no, nada de nearshoring? Las inversiones vienen aquí a Estados Unidos para vender a Estados Unidos, para generar... ¿no? Esa es la idea, ¿no? Creo que tiene Donald Trump, claro, ¿no? O sea, claro. de traérselo no a México, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer atractivas las inversiones en México? La verdad es que sí vas a tener competencia de tu propio socio comercial. Sí, ese es el tema. Yo voy a decir el Plan México, hacer atractivas las inversiones para que de verdad en México se quede. Y obviamente la apuesta, y ahí sí me parece inteligente del gobierno de Claudia Sheinbaum, inteligente de lo que pasó con López Obrador, la apuesta ha sido el bloque norteamericano, Estados Unidos y Canadá. Pero particularmente exportar y asociarse y aliarse y tener cadenas productivas con Estados Unidos. Esa es la apuesta. ¿El Plan México te parece que viene a llenar, digamos, ese espacio, viene a mandar el mensaje de que este gobierno sí es diferente al pasado en su relación con los empresarios? Yo creo que sí. Sin embargo, habría que preguntarle a los empresarios. Ayer vimos a la plana mayor de los Pero es que los empresarios siempre van y se sacan la foto. La verdad, los empresarios son muy hipócritas, ¿no? O sea, siempre van, se sacan la foto. Pero la pregunta es si van a sacar sus chequeras, no la foto, ¿no? Sí, creo que esa pregunta de fondo habría que estarla monitoreando a lo largo del tiempo, porque en efecto 90% de la inversión en México es privada, de la inversión que produce cosas, ¿eh? Claro. No estoy hablando de los capitales que van y vienen. Entonces creo que allí está el tema y en efecto la competencia está entre invertir en México, en algún estado del norte o en Texas, o invertir en el centro del país o irnos tal vez a California. Yo creo que esa es un poco la apuesta. Sin embargo, pues obviamente la inflación en Estados Unidos pues no está todavía del todo controlada, a diferencia de México, donde pues, pareciera que seguimos para abajo. Eso puede hacer pues que los niveles de costos en Estados Unidos se mantengan altos por más tiempo y entonces eso nos da cierta ventaja competitiva. A ver, yo creo que tenemos que hacer una revisión muy seria de cuáles son las condiciones que necesita la inversión para quedarse. Certeza jurídica que ahorita está colgada en palitos porque la reforma al Poder Judicial pues se supone que es en junio y veremos una vez que se realice el trámite, y digo trámite porque pues no es lo mismo poner unas urnas y que no vaya nadie o que vayan 3, a que realmente haya una convocatoria pública que además pues se profesionalice rápidamente el Poder Judicial y demás. Pero yo creo que por un lado tienes esa incertidumbre, por otro lado tienes el costo de la inseguridad. Sabemos que 65% de lo que exportamos en México transita por carreteras y el lugar más inseguro en este momento son las carreteras. Eso implica costos muy amplios. Entonces yo creo que esos son los dos temas que importan a los empresarios. Pepe, yo he escuchado, te pregunto esto mismo de si el Plan México es un nuevo mensaje, una nueva manera de actuar con los empresarios. He escuchado muchos empresarios que dicen nos están escuchando más. O sea, sobre todo la Secretaría de Economía, tenemos más acceso, nos escuchan cuáles son nuestras preocupaciones y parece que están plasmadas en este Plan México. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que sí hubo una diferencia con los empresarios. En primer lugar, se crea este Consejo Asesor de Desarrollo Regional. El de Altagracia Gómez, que lo coordina Altagracia Gómez, donde vienen empresarios que no necesariamente son los más grandes del país o los de mayor riqueza, sino vienen empresarios más representativos. Esto creo que ayudó para destrabar cuestiones, ¿no? Después viene el otro tipo de empresarios, los grandes empresarios. Los grandes empresarios van a estar en cualquier llamado de la presidenta, ¿no? O sea, eso lo sabemos, tú lo decías, los grandes empresarios van a estar ahí porque los llaman y van a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿esto va a funcionar o no? El gran tema es si le va a funcionar al empresariado o no. Eso. Siento que hace falta mucho trabajo. Los comos creo que son buenos, ahí los vemos. Pero, por ejemplo, financiamiento de la pequeña empresa olvidada, ¿no? ¿Cómo vas a financiar a la pequeña empresa? Lo primero que te va a decir el banco para financiar a la pequeña empresa, oye, pues es informal. ¿Cómo garantizo que me va a devolver mi dinero? Estos temas
tienen que ser claves y irlos resolviendo poco a poco. Vas a meter a banca de desarrollo, vas a meter ayudas. ¿Qué vas a hacer exactamente con cada uno de los temas? Entonces, me parece bien el Plan México, me parece una brújula ahora sí para poder crecer, me parece un intento para una política industrial que no hemos tenido, me parece todo esto. Incluso sustitución de importaciones, que no, me parece todo bien. Pero el tema de esos cómo es realmente aterrizar uno por uno y vamos a ver si los secretarios, Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda, Lucía González, todos van a hacer su trabajo en cada uno de los sectores. Muy bien, déjenme hago una breve pausa. Estamos analizando el Plan México que se presentó ayer para tener un mayor inversiones y crecimiento económico. Regresamos. Bueno, estamos analizando el Plan México que se presentó ayer. Pepe, uno de los, digamos, cuellos de botella, como dicen los economistas, que tienen México para las inversiones y el crecimiento económico es el sector energético. Hemos discutido el sector energético hasta el cansancio desde hace muchos años con Peña, con López Obrador. Y bueno, la pregunta es, ¿este Plan México va a resolver este tema de la energía, de energía barata? De tener acceso a energía barata y limpia, ahora hay que decirlo también, en nuestro país. Es una necesidad, lo plantea el Plan México, lo esboza. Lo plantea. Pero hasta ahí. No está resuelto, a ver. O sea, que, pero ¿cómo lo esboza? Nada más dice, vamos. Solo dice, bueno, tenemos energía barata. Nada más. Hasta sí. Ahí. No veo. A ver, Pemex hoy en día, Pemex sigue siendo la petrolera más endeudada. Sí. Pemex le sigue debiendo, 20,000 millones de dólares a proveedores. Sí, ¿Cómo es que no le pagó a los proveedores? Es de verdad de llamar la atención cómo no pagó a proveedores, ¿no? Impresionante. ¿No? Pemex no ha resuelto el tema de producción, sigue produciendo cada vez menos, ¿no? Está 1.4, no digamos al famoso 1.8, ni siquiera el 1.5 millones de barriles diarios, ¿no? No estamos llegando. Entonces, Pemex sigue siendo una bomba de tiempo, además, con una enorme sangría fiscal. Sí. Entonces, no está resuelto el tema y tampoco está resuelto el tema de la Comisión Federal de Electricidad. La electricidad, claro. ¿No? La electricidad, queremos ver, de verdad, va a invertir y cómo va a invertir en transmisión. ¿Qué reglas va a haber del famoso 54-46? Eso todavía no se anuncia. No está claro porque tú le entrarías realmente con 46% a un proyecto, pues solo que te van a dar mucha rentabilidad. Pues mira, difícil, ¿no? Y con la reforma judicial te diría no, que no, porque los jueces los va a controlar el gobierno. Si yo tengo una disputa contra el gobierno o contra la CFE, pues va a ganar el gobierno la CFE. No va a haber cómo resuelves los conflictos, ¿no? Además, posiblemente en Estados Unidos, perdón que intervenga, Pepe, en tu ratito, pero me parece que el empresariado lo que tiene miedo es que más bien los jueces vayan a estar puestos por el crimen organizado local. Y entonces tienes un problema adicional. Pero en el caso del Plan México hablan del escenario medio de cogeneración justamente público-privado. Y creo que hay dos cosas que vale la pena destacar. Primero, sí hablan ya por primera vez en 6 años, en 7 años, de un incremento en la provisión de energía eléctrica, en la generación de energía eléctrica, por encima del crecimiento económico esperado. Eso no lo habíamos visto. Cenace había tenido unas proyecciones donde traíamos un crecimiento del PIB inercial, pero traíamos una insuficiente creación de energía eléctrica. Pareciera que ahora ya con el 3.7% de incremento anual que se prevé en el periodo 25-30, pues podría por lo menos en el papel estar atendido el tema. Ahora, de fondo, pues volvemos a lo mismo. Vamos a ver quién invierte. Bueno, me quedan 2 minutos. Les voy a dar 1 minuto a cada quien para concluir. ¿Qué te quedas con el Plan México? El Plan México es una buena guía. Creo que por fin tenemos hacia dónde ir. Creo que está planteando mayor crecimiento económico que no lo hemos perdido totalmente. Y está planteando hacerlo con el sector privado, además con proveeduría que la podríamos hacer con gobierno nacional. Vaya, es buscar una política industrial que no hemos tenido no sé, en años sí, quizás hasta en décadas no hemos tenido esta política industrial. Me parece bien. El gran problema es aterrizar cada uno de estos sectores, cómo hacerlo bien. Creo que fue Jaime Serra quien dijo, ¿no? Algún día que la mejor política industrial es no tener política industrial, ¿no? Era Jaime Serra en ese entonces. En esta idea neoliberal, pero bueno, pues parece que sí se necesita, ¿no? Sí. Una política industrial, ¿o no, Sofía? Totalmente de acuerdo. Y como dice Lincoln, la política industrial no puede ser la política exterior, son dos cosas diferentes, hay que hacerlo de manera enfocada. Yo me quedo con que hay metas. A mí me gusta que haya metas y que haya compromisos donde yo pueda palomear y decir cómo vamos. En ese sentido, por ejemplo, las pymes, la inclusión financiera,
pues tienen una meta del 30%. Las empresas medianas están por arriba de ese 30%, casi 40% en inclusión financiera. Sin embargo, las pequeñas no, esas están en 26%. Buena meta. Segunda meta, bueno, vamos a incluir 1.5 millones de empleos en manufacturas, empleo formal en manufacturas, pues te habla de que le van a invertir a la recuperación de las manufacturas que el año pasado nos fue como en la feria y por lo tanto el empleo formal cayó. Entonces, ese tipo de metas a mí me gustan, no estoy segura que se puedan cumplir todas, me gusta que haya participación del sector privado y sin duda, pues me parece que el reto es mayúsculo, está ahí, claro, pero es mayúsculo. Creo que borraron la meta de 100 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, ¿no? Para el 2030. La cambiaron por una meta diferente, que es ahora elevar la proporción de inversión respecto al PIB para pasar del 24 al 25% en un entorno de tanta volatilidad e incertidumbre. Va a ser muy difícil, pero esperemos que lo logren. Pues ojalá, vamos a esperar que sí los empresarios, que son los que generan la riqueza, se convenzan y saquen sus chequeras y arriesguen su dinero en México y creen empleos. Finalmente, eso es lo que todos esperamos, ¿no? Exacto. Gracias, Pepe. Gracias, Leo, Sofía. gracias. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.